De hoy en día, que a Dios gracias es una minoría dentro del Islam, que eso hay que siempre reconocerlo, es un fundamentalista que mata o muere, no tiene término medio. Día a día tiene el Estado Islámico una solicitud de 1000 jóvenes del mundo que tratan de ingresar al Estado Islámico vía internet. Para nosotros eso es una gran alegría, es una tristeza porque nunca debí celebrar esto. Pero hoy lo celebro, hoy lo celebro. Y creo que con esto toda la Argentina debe dar vuelta a una página. Una página que nos distanció mucho tiempo por la inconducta de algunos. Ya Osama Bin Laden había dicho de que iban a lograr sus nuevos califatos, iban a lograr la expansión del islamismo. No en vano, por eso hice referencia, el ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos, en Nueva York, fue un 11 de septiembre, porque Osama Bin Laden decía que el 11 de septiembre es la continuación de 1683, cuando fueron rechazados por segunda vez en el sitio de Viena. Bueno, un placer especial porque no se trata de simplemente un columnista de Cascos Azules, sino de un amigo. Y tenerlo en esta oportunidad para conversar después de un año que no hemos podido establecer un contacto firme, Omar Locatelli. Omar Locatelli, no solamente licenciado en Estrategia de Organización, magíster en Historia de la Guerra y 10.000 cosas, lo fundamental es que es un experimentado investigador, un conocedor de Medio Oriente, ha estado en Medio Oriente, pero no ha pasado solamente por Medio Oriente, sino que se ha metido en la problemática, la ha estudiado, hay libros que ha publicado y tienen todo que ver con estas guerras actuales que a mí me apasionan, esto se lo tengo que confesar, y actual, bueno, el director de la EUDE, de la Editorial Universitaria del Ejército, y hombre de mensajes mandar cuando habla de nuestras tradiciones. Omar, qué placer, qué lindo tenerte en Cascos Azules. ¿Cómo estás? ¿Cómo la estamos llevando? Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Una alegría poder contribuir en algo, en aclarar un poco más el pensamiento sobre una situación tan especial, por llamarla de alguna forma, como es Medio Oriente. Así que a disposición de todo lo que creas conveniente. Yo te invitaría, Omar, a hacer un update, un panorama de lo que está sucediendo actualmente, porque vos imaginate que lo primero que me viene a la memoria es hablar de Soleimani, la muerte de este hombre tan muerto por el dron allá por enero de este año, parece como que ha sucedido hace 1000 años, y después nos agarró la pandemia y hubo elecciones en Medio Oriente, en Israel fundamentalmente, el problema del Líbano cuando estalla, son esas repercusiones, son como pedacitos de un puzzle, de un rompecabezas, bueno, y te pedimos que nos ayudes a armar eso, ¿no? Bueno, para darle un poco de basamento a todo lo que después vamos a desarrollar. Todos debemos ser conscientes de que el Islam tiene dos grandes divisiones, los sunitas y los chiitas. Eso desde el año 680 de la batalla de Karbala, 680 después de Cristo, se divide el Islam en dos grandes confesiones. Los chiitas, que son los seguidores de Ali, crean el Shiat Ali, por eso se llaman chiitas, que son los que siguen al pie de la letra lo que dice el Corán, y los sunitas, que son más moderados, que siguen la suna. Las sunas son la tradición oral sobre lo que el profeta Mahoma
interpretó lo que era el Corán. A partir del 680 después de Cristo se crea lo que se llama la matloumiyya. La matloumiyya es la culpa que se echa entre sunitas y chiitas de quién es el responsable de que el Islam no avance. El Islam árabe después se continúa con el Islam otomano, y el Islam otomano llega hasta un momento que fue el segundo sitio de Viena, el 11 de septiembre de 1683. Esa es la razón por la cual Bin Laden ataca las Torres Gemelas un 11 de septiembre, porque dice que cuando fue frenado en 1683 el segundo sitio de Viena por una mancomunidad entre protestantes y católicos, lograron frenar a la expansión del Islam otomano. De ahí en adelante, las Torres Gemelas provocan otra impulsión de lo que es el Islam en el mundo, no digo un avasallamiento, sino una nueva forma de expandirse. Obviamente llega la primavera árabe en el 2011 y produce en la masa de Medio Oriente y en lo que se llama el norte de África, una expansión donde por primera vez las sociedades islámicas se dan cuenta del poder que tienen los medios de comunicación, porque es la primera vez después de la primavera árabe donde las revoluciones surgen desde adentro, no son gestadas por Occidente o por cualquier potencia colonialista. A partir de ese momento, se suceden distintas situaciones, cambian algunos gobiernos, otras, lo que yo llamo a petromonarquías, que tienen el poder del petróleo para manejar sus sociedades, le dan distintas concesiones que antes no las tenían. Y el único país que queda conflictivamente es Siria, en Medio Oriente. ¿Por qué queda ese país así después de la primavera árabe? Porque el actual presidente, Bashar al-Assad, a semejanza de lo que había hecho su padre, Hafez al-Assad, cuando tuvo una revolución, su padre había exterminado directamente la revolución sacando a las Fuerzas Armadas en la calle. En este caso, Bashar al-Assad hace lo mismo, vuelven otra vez los problemas, hacen otra vez una nueva revolución, y la tercera vez que ordena que salgan las Fuerzas Armadas se rebelan. La mitad se pone del lado del pueblo para no pelear en contra del pueblo. No nos olvidemos que Siria tiene una gran concentración, la masa de la población siria, hay un 60 o 65% que son sunitas, el gobierno es chiita y más que nada es alawita, que es como una aristocracia dentro de los chiitas. Se dividen las Fuerzas Armadas y se inicia lo que es una guerra civil dentro de la propia Siria. Al irrumpir en la guerra civil, los países de ascendencia confesional sunita, Saudi Arabia, la masa de los países de la cooperación en el Golfo, le dan apoyo monetario a los rebeldes en contra de Bashar al-Assad para evitar que haya otro país que tenga una gran presencia chiita. El gran problema de la matloumiyya, sunitas y chiitas, en el Medio Oriente está marcado por los iraníes, que son chiitas, que no son árabes, sino son descendientes de persa, y Saudi Arabia, que es la que maneja la Liga Árabe. La Liga Árabe y todos los países sunitas le otorgan dinero a los rebeldes en contra de Bashar al-Assad. Cuando esto sucede en el medio de la guerra, estamos hablando ya del 2012-2013, irrumpe ISIS, el Estado Islámico de Siria e Irak. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que los países sunitas que tienen petróleo y tienen mucho dinero le estaban dando dinero a los rebeldes. Entonces, Abu Bakr en ese momento dice: ¿por qué yo con mi organización que estaba en Irak no voy a recibir ese dinero? Irrumpe en la guerra civil de Siria, empieza a recibir el dinero y se da cuenta en ese momento que había prácticamente 600 grupos, y algo que te puede atañer a vos, quien dirigía todos esos grupos era una coalición dirigida por un general, Salam Idris, que era profesor de la escuela de guerra. Así que
para tenerlo en cuenta. De todas esas, ISIS empieza a combatir y se empieza a hacer cargo y se empieza a dar cuenta de que puede avanzar en el territorio sirio y empieza a capturar los campos petroleros y las refinerías petroleras. Empieza a incrementar las ganancias que tiene y en junio, si mal no recuerdo, el 5 de junio del 2014, en Mosul determina la creación del califato. Abu Bakr se denomina el califa Ibrahim y se da cuenta de que no tenía nadie, iba avanzando y no había nadie que lo parara. Los únicos que lo detuvieron, los únicos que pudieron detenerlo, no combatirlo, fueron los kurdos. Entonces, a partir de ese momento, empiezan a trabajar los estadounidenses en fortalecer a los kurdos para frenar esa amenaza de ISIS. Entonces, en ese momento, 2014-2015, teníamos en el medio de la guerra civil, en Siria, los sunitas, los chiitas e ISIS. Y nadie que lo parara a ISIS. Solamente los kurdos que podían detenerlo. Ahí se forma la coalición de naciones, de Occidente principalmente, donde le dan cabida a Turquía, que tiene sus intereses en Siria, y empiezan a disminuir el poderío que tiene ISIS en el lugar. Cuando eso se acrecienta y demás, Rusia... Sí, ¿querés preguntar algo? No, quería consolidar la imagen o congelar la imagen en eso, cuando sigue avanzando el ISIS, aumenta. Nosotros tenemos una disclosure en algo. No sé si vos o yo le llamamos Peshmerga o Merga Pesh a los combatientes kurdos. No me acuerdo que va primero. Después tenía un comentario. Ese profesor de la escuela de guerra le hubiera dicho a Bashar al-Assad que no hay dos guerras iguales, que haber hecho la misma solución era un error, por eso le fue mejor, defendiendo al gremio. Ahí me tenés que disculpar, Omar. Y yo creí, en algún momento me dijeron que eran 1500 grupos rebeldes. Vos me decís 600, sí. Es más lógico. Pero bueno, este panorama hay que sugerir, yo ya me voy a encargar de decirle a nuestro auditorio, por un lado el mapa y por otro lado, que lo tengo acá, e ir anotando esto porque es una clase. A ver, es un honor escucharte, Omar. Así que estamos entonces con la imagen, esto es 2015, 2016, más o menos en esa época. En junio del 2014, si mal no recuerdo, Abu Bakr, el líder de ISIS, proclama el califato, el nuevo califato entre Siria e Irak. Nombra a Mosul como la capital de ISIS en Irak y a Raqqa como capital de ISIS en Siria. Establecen un sistema muy especial y demás de terror que el fundamentalismo de esos combatientes iba por delante de ellos, con lo cual cada vez que ISIS avanzaba sobre un pueblo, la gente de ese pueblo tenía dos opciones: o sabía que iba a morir por cómo combatía ISIS, o se plegaba al movimiento, con lo cual prácticamente por delante de ellos iba la imagen de los combatientes y le facilitaba todo el problema. Una vez que Occidente forma la coalición que la incorpora Turquía, y ya vamos a ver por qué Turquía tiene su importancia ahí, los rusos se dan cuenta de que estaban perdiendo terreno. No nos olvidemos que Rusia siempre fue uno de los principales vendedores de armamento de Siria, y aparte, Siria tiene dos puertos, Latakia y Tartus. En el puerto de Tartus siempre fue generalmente el asiento de la cuarta flota rusa en el Mediterráneo. No nos olvidemos que a Rusia se le congelan todos los puertos y necesita salir del Mar Negro a través del Bósforo, los Dardanelos, y llegar a el Mediterráneo. La presencia de Turquía en la OTAN responde a este problema, es decir, Occidente lo convida a Turquía para que ingrese a la OTAN de manera tal de controlar el estrecho del Bósforo, los Dardanelos, para regular el control de los rusos por ese lugar.
Sí. Muy bien. A partir de que Rusia irrumpe en el problema sirio, Rusia empieza a apoyarlo a Bashar al-Assad y se empieza a dar como un balance natural entre las fuerzas democráticas sirias apoyadas por Estados Unidos y integrando por los kurdos y el gobierno de los rebeldes que estaban en contra de Bashar al-Assad. Tanto es así que llegan a un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos de tomar al río Éufrates como el límite para no pelearse entre ellos en contra de ISIS. Al este del Éufrates estaban los kurdos y las fuerzas democráticas sirias, sunitas, apoyadas por Estados Unidos, y al oeste del Éufrates estaban las fuerzas gubernamentales sirias, apoyadas por Rusia, pero para no enfrentarse entre ellos, buscan primero degradar y hacer que ISIS empiece a disminuir su poderío. ¿Cuál es la importancia de los turcos? Los turcos tienen frontera con Siria. Sí. Los turcos ancestralmente tienen un problema con los kurdos. ¿Por qué? Porque desde 1916, cuando fue el acuerdo Sykes-Picot entre Francia y la Gran Bretaña, la única etnia que se dividió sin darles terreno fueron el Kurdistán. Entonces dividieron a los kurdos en 4 países: Turquía, Siria, Irán e Irak, sin darles territorio, los dejaron en las montañas. Todo esto sucedió hasta que se descubre el petróleo. ¿Dónde estaba el petróleo? En las zonas montañosas. ¿Quiénes ocupaban las montañas? Los kurdos. Por lo tanto, hoy en día, cuando los kurdos quieren volver a unificarse y formar su Kurdistán, ninguno de esos 4 países lo va a ceder porque pierde todas las regalías petroleras. A partir de ese momento, Turquía tiene un conflicto desde ancestral con el PKK. El PKK es el Partido de los Trabajadores Kurdos. Entonces, ¿qué hace Turquía? Trata de sojuzgarlos de alguna forma. Los kurdos escapan de Turquía hacia Siria y se mantienen en esa zona norte que se llama Rojava. En ese lugar, los turcos aprovechan el tema de ISIS, que van a combatir a ISIS, y empiezan a exterminar a ISIS y a los kurdos para tenerlos controlados. A partir de ahí, los kurdos le piden apoyo a Estados Unidos. Estados Unidos, ¿qué dice? Si yo le doy apoyo a los kurdos, me tengo que enfrentar con Turquía. Turquía forma parte de la NATO. Entonces, hubiera provocado que Turquía saliera de la NATO, entonces deja de apoyar a los kurdos y hace una forma de statu quo para controlar esa zona y eliminar a ISIS. Los kurdos, luego que ISIS se va degradando, se los combate tanto en Mosul como en Raqqa, y se los empieza a enviar al desierto, el desierto que está en el sur de Siria y en el centro de Irak. Ahí se empiezan a crear distintos campos de refugiados, donde ISIS, como refugiado, se coloca dentro de esos campos de refugiados. Y empieza su proselitismo encubierto dentro de los campos de prisioneros. Al día de hoy, ISIS no está eliminado totalmente, está degradado. Muchas células dormidas de ISIS están actuando en el sudeste asiático, Indonesia y toda esa zona, pero en el desierto están provocando atentados en la medida que pueden, saliendo de los campos de refugiados en distintos lugares, tanto del territorio sirio como del territorio iraquí. Una vez que ISIS empieza a degradarse, las potencias se dan cuenta de que ya su presencia no es tan necesaria y empiezan a ceder a las propias fuerzas, tanto sirias como iraquíes, que vayan ocupando los lugares que antes tenía ISIS. Tienen distintos nombres de las operaciones que se realizaron ya en este año, y las fuerzas, tanto iraquíes más que nada, como las fuerzas sirias gubernamentales, empiezan a ocupar los lugares de ISIS. ¿Qué provoca esto? Esto provoca que Hezbollah,
que es la organización chiita, el Partido de Dios, formado en el Líbano, irrumpa en la guerra civil siria como forma de apoyo iraní al gobierno de Bashar al-Assad, que no, los iraníes no lo podían hacer con fuerzas, entonces refuerzan ahí a Hezbollah para que actúe. Hezbollah incrementa su organización en el medio de la guerra civil y hoy en día tiene una organización convencional sumamente importante, acrecentada por el apoyo iraní en el medio de la guerra. Los iraníes, ante la degradación de ISIS, ante la famosa forma de dejar espacios vacíos, la teoría de los espacios vacíos, que todos la conocemos, que no hay un espacio vacío, sino que alguien lo ocupa, los iraníes están tratando de ocupar una zona, una franja del sur del desierto, entre Siria e Irak, que les permita enviarle a Hezbollah en el sur del Líbano armamento para mantener ese poderío. Al suceder esto, los primeros alertados sobre esta situación son los israelíes. Los israelíes, les recuerdo que en el 2006 tuvieron una guerra prácticamente con Hezbollah, que no salieron bien parados, por decirlo de alguna forma elegante. Entonces, ¿qué hacen ellos? Donde detectan cualquier cargamento, cualquier elemento que vaya a reforzar a Hezbollah en el sur del Líbano, o en Beirut, o en algún lugar, salen con sus drones, con sus aviones y demás para eliminarlo. Lo cual eventualmente podría provocar algún incidente porque no siempre le pegan a la fuerza de Hezbollah. En algunos casos le pegan a los rebeldes sirios que están en contra de Bashar al-Assad. Omar, es un placer escucharte y este es un panorama. Necesito instalarte, vos nombraste Beirut, nombraste 2006, y yo necesito instalar un poco la expectativa de que nuestra gente ahora está yendo para allá. Yo te tendría que nombrar que está yendo Pamela Carolina Trocero y está yendo Federico Welch, uno en el área logística, el otro en el área operaciones, a este overlapping, a esta superposición de lo que es la Fuerza de las Naciones Unidas para la separación ahí en UNDOF, 990 efectivos, o UNIFIL, donde van ellos, que es la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en Líbano, o la ANSO. Todo esto es conocido porque vos has estado en la zona, conocés ese lugar. A nosotros nos resulta un poco dificultoso. Una de 990 efectivos, la otra de 15.000 permitidos, hay 11.000 y pico, y hay ANSO, son observadores, ahí donde está nuestra gente actualmente, 148, y ahí llega tanto Carolina como Federico. ¿Qué les decimos? Porque entran a este baile, a esta descripción que vos estás dando, Beirut. 2006, vos sos más consciente todavía y con más conocimiento que yo, de que en el 2006 un tiro corto de la artillería israelí voló un puesto de observación todos los años. Un día estábamos conversando con un observador, terminamos llorando los dos, tuvimos que poner música en el aire, porque realmente fue muy, muy sentido. Había ido la viuda de uno de los observadores. Es un tema feo hablarlo, pero son estas realidades. La interposición tiene estos costos, estar defendiendo a los dos grandotes que están peleando. ¿Qué les decimos a estos dos muchachos, a esta muchacha y a este muchacho, que están yendo ahora, en meses, en poco tiempo, para allá? Bueno, en principio voy a ser desagradable con lo que te voy a decir. Cuando alguna vez alguien me preguntó mi opinión, le dije que no era conveniente mandar personal femenino a esa zona, por el trato que se le da al personal femenino enemigo, tanto los islámicos como Hezbollah y demás, por las consecuencias que pueden tener. Esa es la primera noción desagradable de decirme. Después, en cuanto a la situación,
en la zona al sur del río Litani, en el norte de Israel, en donde donde trabaja UNIFIL y donde trabaja UNSO, es muy normal que los comandos de Hezbollah busquen capturar soldados israelíes o de Naciones Unidas para luego intercambiarlos con los prisioneros que ellos tienen. Es muy notorio, hay una zona que se llama las Granjas Shiva en el norte de Israel, donde las patrullas de Hezbollah salían del sur del Líbano, irrumpían en territorio israelí y se metían en territorio sirio. Cuando los israelíes hacen su reclamo a UNIFIL, UNIFIL les dice, mire, sí, las patrullas salieron, nosotros detectamos que salieron, pero no volvieron a entrar acá, haga la denuncia en Siria. Cuando los israelíes hacían la denuncia en Siria, le decían que a una patrulla había entrado en territorio de ellos, le dicen, sí, entró acá, pero no salió de acá, salió de UNIFIL. Con lo cual, es un problema. A partir de ese momento, los israelíes ocupan las granjas Shiva para evitar que eso suceda. El patrullaje con sumo cuidado, la situación, si bien Hezbollah, después de la guerra del 2006, ha sido degradado y controlado, la finalidad que tienen las tropas de Naciones Unidas es detectar todos los refugios en el norte, en el sur del río Litani, al norte de la frontera israelí. Hezbollah desde el año 2000 al 2006 construyó 600 casamatas vinculadas una con una que les permitía esconderse, combatir, guardar elementos y demás. A medida que se fueron descubriendo, que hacía UNIFIL, se los entregaba al ejército de liberación, al ejército libanés, para que el ejército libanés se hiciera cargo. Sin tener yo la confirmación de lo que te voy a decir, en muchos casos el ejército libanés, por temor o por situaciones extrañas, lo dejaba donde estaba y Hezbollah se volvía a hacer cargo de lo que había dejado o lo que había sido capturado. Más aún, con el tema de que Hezbollah fue reforzado por Irán por el tema de participar en la guerra civil en Siria, los israelíes hicieron un acuerdo con los rusos para mantener a 100 kilómetros de su frontera cualquier combatiente sirio para evitar que surja una confrontación entre los israelíes y los sirios. Eso se mantiene hasta el día de hoy. Hay un acuerdo para que ningún combatiente sirio esté cercano a la frontera israelí. No incluye esto a Hezbollah, con lo cual, si hay alguien menos de 100 kilómetros de la frontera israelí con Líbano o dentro del territorio sirio, puede llegar a ser parte de Hezbollah. Recomendaciones para ambos: los ojos abiertos, patrullas debidamente conformadas, ir por territorios reconocidos. No nos olvidemos que en la guerra de 2006, cuando fueron las patrullas israelíes a rescatar a los soldados que habían sido capturados, fueron emboscados en un lugar y explotó un tanque al pisar una mina, otro jeep tuvo otros problemas y demás, con lo cual ir por caminos reconocidos. Descuento que estos dos son dos profesionales, no van a cometer ningún tipo de imprudencia, pero en más de un caso para los argentinos que suponemos que esto forma parte de las películas nada más, al verlo, al estar en el terreno, uno se da cuenta de que hay que obedecer y hay que escuchar. La vida militar nos enseña que la experiencia propia en más de un caso sale cara y llega tarde, con lo cual hay que escuchar lo que sucede con los demás y tenerlo presente. La situación en Líbano, no nos olvidemos que Líbano formaba parte de la Gran Siria y siempre los sirios han querido recuperar todo lo que es Líbano. La constitución del Líbano hace que el presidente deba ser un cristiano maronita, el primer ministro tiene que ser un miembro de la confesión sunita
y el jefe de gabinete tiene que ser chiita, con lo cual no es tan sencillo coordinar todas estas cuestiones. Tenemos un ejemplo que a fines del año pasado, perdón, a fines del año anterior, el primer ministro, que era el hijo de Rafi Hariri, que fue eliminado, fue convocado por Saudi Arabia para que renunciara porque estaba apoyando en mayor medida a Hezbollah. Una intervención francesa logró que de Saudi Arabia volviera vivo y volviera a ocuparse como premier, renuncia y bueno, hubo otros cambios para atenuar la influencia de Hezbollah en el gobierno. Qué indescifrable todo esto, porque también hace poco, vos me estás ahora contando aquella cosa que fue tan sorprendente. El primer ministro se fue, ¿te acuerdas que se había ido? No sabía muy bien, y encima todavía sonaba lo que había pasado con Saudi Arabia. ¿Te acuerdas que habían matado al periodista norteamericano acusado de conspiración? Omar, mira, se nos vuela el tiempo, un placer especial esto que nos has brindado, que nos has proporcionado y que va a ser un incunable también para estos chicos que están yendo para ese lugar. Yo quedo absolutamente agradecido y bueno, y creo que vamos a seguir conversando en algún otro momento. Estamos con Omar Locatelli, un especialista en Medio Oriente, alguien que mucho sabe y que es un placer escucharlo por la descripción, porque uno es como que está viajando por estos lugares, y vos también, seguramente lo estás disfrutando. Y bueno, nos resulta mucho más fácil brindarle, proporcionarle este panorama a la gente que nos sigue y a la gente que en algún momento nos está representando. Y vos mirá que aprovecho para hacerte una consulta. Vos viste que ha sido noticia en estos días el hoy embajador Urribarri en Israel, acompañado por el agregado, Edgardo Sánchez, etcétera, que están hablando de una probable apertura de una delegación que será, bueno, la idea sería una embajada en Chipre. Vos has estado en Chipre, porque también esto no lo dije, has sido casco azul, lo seguís siendo porque uno no lo deja de ser, has estado en Chipre, conocés Chipre, estuviste un año entero. ¿Qué reflexión? No te pido el pleno conocimiento de si esto es una realidad, se va a instalar o no, porque creo que debe estar en estudio actualmente, pero ¿cuál es tu opinión, tu reflexión, si la tenés respecto a esta posibilidad de cómo lo militar abrió una posibilidad en un país tan remoto, tan poco conocido quizá, como es Chipre, pero que está en nuestro corazón muy, muy cercano? ¿Cuántos deben haber pasado? Miles. Sí, la fuerza de tarea debe ser las 50 y pico ya ahora. Sí, 60.000 creo que es el total de cascos azules que han estado en las misiones. Pero debe haber 40.000 fácil, 45.000 que han estado en Chipre. ¿Vos qué opinión tenés de eso? Bueno, yo creo que el mejor ejemplo es lo que es Naciones Unidas. La misión de UNFICYP es la misión militar más exitosa que tiene Naciones Unidas, porque ha evitado el enfrentamiento entre los chipriotas turcos y los chipriotas griegos. No obstante ello, es la misión política que más ha fracasado, porque necesita seguir teniendo a los militares ahí adentro. Y otra reflexión que me cabe es que la importancia que tiene Chipre está dada porque cuando se analiza la posibilidad del ingreso de Chipre a la Unión Europea, es el único país que, teniendo un problema militar con Naciones Unidas dentro, se le permitió que ingresara a la Unión Europea. Sería largo para hablar de las razones económicas que están atrás de todo esto. Yo creo que es un punto de partida muy especial, primero, para demostrar la importancia que tienen los cascos azules y los militares
en la solución de un conflicto político como es este. Segundo, la situación que hoy se está viviendo, están descubriendo en proximidades, en derredor de Chipre, yacimientos de gas y de petróleo que están en disputa por parte de Turquía, por parte de Siria, por parte del Líbano, porque está frente a sus costas, y por parte de Chipre. Con lo cual, solucionaría un problema de lo que es necesario energéticamente hablando para Europa. Y tercero, que demuestra que cuando uno tiene voluntad pacífica de solucionar las cosas, es necesario tener un respaldo militar para todas estas cuestiones, sin necesidad de entrar en guerra, pero sí tener un respaldo militar que facilite las negociaciones o que diga, bueno, muy bien, ¿quién está detrás de toda esta propuesta? Está determinada fuerza, determinado país o determinado conglomerado. Creo yo que es una de las mejores soluciones que puede haber tenido o que puede tener la República Argentina con relación a Chipre. Me encantó porque este pensamiento paradójico, este pensamiento abstracto que vos, al que nos sometés, gracias a Dios, o gracias a Alá, o a Jehová, o a quien, porque ahí está esa esfera de influencia de varias religiones, cuando vos me decís que es la más exitosa y la más fracasada, me encanta porque a nosotros nos gusta el blanco o negro, y no, muchas veces hay cosas que, bueno, si me escucha Aristóteles me echa del planeta, pero hay cosas que son y no son al mismo tiempo, porque ese es un pensamiento, y tal cual, aplaudo y comparto totalmente lo que decís, y esto del respaldo militar, viste lo que fue famoso hace poco, de lo que se le adjudica a lo que había dicho De Gaulle, que las Fuerzas Armadas no son necesarias, no sirven para nada, a menos que todo dependa de ellas. Y lo que le escuché hace muy poco tiempo al jefe de Estado Mayor Conjunto, y lo comparto con vos, porque lo vino a hablar a un lugar en contacto con militares conjuntos, justamente era, tuvimos una guerra, y necesitamos una guerra, y esto lo paso por el sedazo de la ética, en que un militar, vos, yo, ninguno, puede desear que exista una guerra, pues va contra todo principio. Pero sin embargo, claro, la existencia fue, la guerra fue la pandemia. Y esto permitió la visibilización de lo militar. Entonces, a la hora, y acá ya me meto en política y es mi opinión, cuando hubo que votar el FONDEF, el Fondo para la Defensa, no hubo ningún problema. Y cuando hubo que tomar decisiones para determinadas cosas a favor de lo militar, tampoco hubo un problema. ¿Por qué? Porque se visibilizó, porque lo vieron bueno, y esto también, la posibilidad de estar nosotros representando, estar en estos lugares de conflicto, es una excusa maravillosa, y en la cual creo que nos tenemos que llenar de orgullo, porque justamente es por la paz del mundo. Omar, perdóname porque me largué yo a opinar de esto. Eude, contame qué travesuras estás haciendo, en qué andás, qué cosas estás haciendo maravillosas por ahí, aparte de cómo seguirte en tus reflexiones respecto a relatos olvidados de la historia. ¿Es así se llama? ¿Qué tal, Así es, relatos olvidados de la historia. Rescatamos mensualmente, o es decir, los relatos más importantes que están escritos en nuestros libros Hechos Heroicos Memorables del Soldado Argentino del siglo XIX y del siglo XX, donde tratamos de visibilizar en menos de 10 minutos un relato que es necesario conocer o es que es necesario rescatar. Estamos terminando un libro muy interesante, que pronto lo vamos a sacar a la venta para que lo conozcan, que se llama Ética y Liderazgo en el siglo XXI, sobre las necesidades de los militares de tener una ética y cuál es ese liderazgo. Estamos terminando, mejor dicho, vamos a sacar el año que viene, Dios mediante, un libro sobre la Antártida que se llama Vivencias en la Antártida, y otro libro histórico, más que nada, sobre el combate del Alamein, o todo lo que fue el combate del Alamein para un lado y para el otro. Y lo más novedoso que creo yo que es digno de conocerse, o por lo menos de leerse,
son unos cuentos de ficción militar. ¿Qué significa cuentos de ficción? Que hacen que uno interprete cuestiones del pasado traídas al presente con una base militar. Son 4 cuentos que tienen una sucesión y que para todos los que nos gusta la ficción militar y la ficción más que nada, van a encontrar ahí relatos que del pasado traídos al presente o hechos que se mezclan en acciones novedosas que hacen que uno reflexione sobre lo que han sido las guerras del pasado con relación a lo que es en la actualidad. Y por último, Dios mediante, vamos a tener para los más chicos una colección que se llama Tin, la hormiguita soldado, que tiene Tin 1, Tin 2 y Tin 3, que el Tin número 3 va a ser la lucha de la hormiguita contra el famoso Terravirus 19 y cómo lo combate y cómo llegan a lidiar con él, para que los chicos pinten y se den cuenta de todo lo que ha sido esta pandemia. Bueno, Omar, un placer. Yo mismo me emociona y me enorgullece tener esta excusa de poder tener este contacto contigo. Te agradezco profundamente este conocimiento y estas verdades que nos permitís compartir. Infinitamente agradecido, éxitos totales en la EUDE, éxito en tu profesión, en lo que estás haciendo, en lo que estás encarando, y te agradezco. Y te diría un latiguillo o una reflexión final, todo lo breve que se pueda porque el tiempo es tirano. Bien. Y, para los cascos azules, para lo que viene del futuro, para lo que vos quieras agregar y ser con esto, contestes con lo que nosotros queremos, que nuestro interlocutor, que nuestro entrevistado sea el que cierre este momento que nos ha regalado. Gracias, Omar, gracias a la familia también y gracias a tu organización que está trabajando también. Te agradezco convocarme y darme tiempo o darme la posibilidad de expresarte 2 cosas que siempre las tengo presentes. Napoleón decía que si quieres paz hay que prepararse para la guerra. Y lo que es fundamental hoy en día, que hay que prepararse para las guerras que se deban pelear y no para las que se quieran pelear. Espero haber sido lo suficientemente claro y quedo a disposición para seguir charlando de este tema tan apasionante. Un gran abrazo y los mejores deseos de éxito para nuestros cascos azules en todo el mundo en donde estén. Gracias, Eduardo. Cascos Azules, argentinos por el mundo, en misión de paz. Es auspiciado por Sociedad Militar Seguro de Vida, servicios y beneficios para los servidores de la Nación. Fundación de Apoyo al Instituto de Ayuda Financiera, respaldo a la institución que cuida el futuro de los uniformados. Mutualidad del personal e intendencias militares, servicios y prestaciones de excelencia para sus asociados. IOSFA, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Y la colaboración de Gendarmería Nacional, Armada y Fuerza Aérea Argentina.